Hola, ¿qué tal chicos? Soy David, su profesor de español, y les quiero contar que esta clase la van a tener asincrónica, dado que en este preciso instante estoy en otra clase presencial. Lo principal que quiero que entiendan es que vamos a cerrar lo que hemos venido hablando de aspectos gramaticales. Hablamos la semana pasada de sustantivos, de adjetivos, de verbos. Y quiero que hoy hablemos un poco sobre el párrafo, la estructura del párrafo. ¿Qué es eso del párrafo? Como pueden ver en esta imagen está la ruta de la semana, las aventuras de la semana, siempre llamo a la imagen. Primero haremos una lectura de un par de textos colombianos, un mito y un poema. El día siguiente hablaremos del logbook y creo que vamos a iniciar a construir nuestro logbook, o por lo menos el borrador. El tercer día quiero que hagamos algo de escritura creativa a partir de lo que hemos visto. Y el cuarto día espero que podamos hacer las exposiciones de los logbooks. Bueno, para iniciar quiero que leamos este poema de Jairo Aníbal Niño, un escritor colombiano muy importante en la literatura infantil y juvenil, que personalmente me gusta mucho. Y como sé que en la unidad de indagación están trabajando Colombia y la brújula con los puntos cardinales, qué mejor que este poema para aclarar un poco qué es todo eso. Se llama Colombia. Colombia limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Ecuador y Perú, al noreste con la República de Panamá, al oriente con Venezuela y Brasil, y al occidente con el Océano Pacífico. Yo, al norte, al sur, al noreste, al oriente y al occidente, limito contigo. Es un texto muy bello. Y acá abajo encontramos un mito. Cuando vimos los mitos al inicio de la unidad, esto es un mito colombiano, netamente colombiano, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Los que han tenido la oportunidad de ir a La Guajira, pues explica un poco cómo se formaron esas montañas. Obviamente es un mito, pero es muy bello. Se llama La Serranía de la Macuira. Un día, los tres hijos del cacique que vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta decidieron ir hasta La Guajira a escondidas de sus familiares para conocer tierras lejanas. Uno de ellos enfermó en el camino y al sentarse en el piso se transformó en cerro. Los otros hermanos siguieron la travesía, pero uno de ellos también se sentó para comer y se convirtió en altillo. Luego de esto, el último hermano decidió avanzar y al encontrarse con un lago para nadar, también cambió a forma de cerro. Su padre, quien siempre soñaba con los chicos se alejaban, despertó angustiado y al ver que no estaban decidió ir a buscarlos. En el camino se encontró con tres hermosos cerros y descubrió que cada uno era su hijo. Esta historia de la Sierra de Santa Marta aún se la cuentan a los niños y adultos que visitan el lugar, convertido en Parque Nacional Natural. Así que si visitas este territorio, posiblemente la escuches nuevamente. Son dos textos maravillosos, uno es un poema y el otro es un mito. La diferencia entre el poema y el mito es que el poema está escrito en versos. Cada una de estas partes, de estas líneas, se llama versos en los poemas, mientras que el otro está escrito en párrafos. Esta unión de palabras con una lógica se llama párrafo. Este es un párrafo. Lo escribo ahí para que lo vean. Y este sería otro párrafo. Un texto de 3 párrafos, ¿sí ven? Y finalmente, este último párrafo que muestra o que nos cuenta un poco sobre cuál es el origen del mito. Este es el cierre del mito y esta es toda la parte inicial del mito. Párrafos. Mientras que este tiene versos. Cada una de estas líneas, como lo subrayé ahorita, son versos, ¿sí? Y por eso se leen separados. Colombia limita al norte con el Mar Caribe. Y ahí pausa 1. Al sur con Ecuador y Perú. Pausa. Al noreste con la República de Panamá. Pausa. Al oriente con Venezuela y Brasil. Pausa. Y al occidente con el Océano Pacífico. Pausa. Yo al norte, al sur, al noreste, al occidente, limito contigo.
Cada uno de estos versos tiene una idea específica. Cada uno de estos versos, cada una de estas líneas da una idea clara. Colombia, país. Limita al norte con el Mar Caribe, una idea. Limita al sur con Ecuador y Perú, otra idea. Limita al noreste con la República de Panamá, otra idea. Limita al oriente con Venezuela, otra idea. Y al occidente con el Océano Pacífico, otra idea. Y cambia totalmente de tema, ¿no? Está hablando de Colombia y sus límites. Y al último verso cambia totalmente el sentido para decir que él en todos los puntos cardinales limita con una persona. Por el contrario, estos párrafos, estas uniones de palabras y de oraciones, lo que nos dan en todo esto es una sola idea, ¿sí? Si uno lo lee detalladamente se da cuenta que la idea es que 3 personas, hijos de un cacique, se fueron al cerro y cada uno se fue convirtiendo en montaña. Este segundo párrafo es que el padre descubrió que sus hijos se habían convertido en hermosas montañas y finalmente nos explica el origen del mito y cómo nos lo pueden volver a contar. Eso es 3 párrafos, 3 ideas, mientras que cada una de estas líneas en versos es una idea general. Entonces, ¿qué es el párrafo? En esta imagen podemos ver definida qué es el párrafo, ejemplos que nos van a servir muchísimo. Se las dejo en clase web para que la tengan en sus dispositivos. Vamos a leerla. Estructura del párrafo, ¿sí? La definición es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica. Eso es muy importante porque yo podría integrar palabras y oraciones pero sin ningún sentido. Lo que hace al párrafo es que tienen una lógica, ¿cierto? Que están relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. En este párrafo hay una sola idea. Uno lo que hace es desarrollar la idea, después teje oraciones secundarias para apoyar esa idea y finalmente cierra con algo que permita entender esta idea de acá arriba. La forma del párrafo está construido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Entonces tenemos signos de puntuación como el punto y la coma, que nos permiten entender la separación de algunas oraciones o algunas ideas. Por ejemplo, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y de Roma. Teniendo en cuenta esto es un conector, aquí es la idea que nos permite conectar con lo que ya dijo y lo que va a decir a continuación. Entonces este conector nos permite unir esta idea que ya dijo arriba, que la época del Renacimiento se basó básicamente en retomar cosas de la cultura griega y romana de hace muchos años. Esa es la idea general. Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, está conectando esta idea de arriba con esto que va a decir. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. ¿Sí ven? Seguimos hablando del Renacimiento y por qué se basaron en los griegos y en los romanos. Porque la Edad Media había perdido gran parte del conocimiento, entonces esta segunda idea nos permite reforzar esa primera. Y finalmente cierra diciendo, esta gran influencia grecorromana que ya empezaba a sentir en el tiempo de transformación en que vivió Dante se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un texto escrito de Dante Alighieri, un escritor del Renacimiento. Aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Está hablando de la Divina Comedia. El Renacimiento se caracterizó porque los intelectuales se basaron en Grecia y en Roma para desarrollar ciertas ideas. Entonces acá dice por qué en Grecia y en Roma, y es porque era la mayor fuente de conocimiento hasta ese momento. Entonces como la Edad Media había perdido esos conocimientos, ellos comenzaron a retomar, a decir no, miren, esto está bien, este señor dijo esto y quizás el mundo sí es así, y bueno, fueron retomando esas ideas y dan un ejemplo puntual. Es que el escritor Dante
el escritor de la Divina Comedia, muestra elementos de los griegos y los romanos en el séptimo círculo de su libro La Divina Comedia. Entonces este ejemplo permite que esto que dijo se haga realidad. Es como que el sustento o la prueba fehaciente de lo que está diciendo arriba es verdad. Entonces en este solo párrafo hay una idea. Y la idea general es que los intelectuales mostraban una tendencia a leer los griegos y los romanos para cambiar la forma o las perspectivas del mundo en el que vivían. En la Edad Media estamos hablando de 1500, 1400 más o menos. Las características del párrafo es que inicia con mayúscula, siempre esta primera letra va a ser mayúscula, siempre, como lo pueden ver, es siempre con mayúscula y termina con punto final. Entonces acá se pone un puntico, mayúscula, puntico, y por eso sabemos que es un párrafo. No importa el tamaño del párrafo, siempre inicia con mayúscula y termina con puntico. Vean este párrafo tan cortico, 2 líneas, inicia con mayúscula y termina con puntico, siempre. Tiene una oración principal, recordemos la oración, sujeto, verbo y predicado. Entonces tiene una oración que le va a dar como la entrada al lector de qué va a hablar en ese párrafo, como lo tenemos acá en verde. Esta primera oración nos permite entender sobre qué va a hablar. Va a hablar de que en el Renacimiento los intelectuales se basaron en Grecia y en Roma para construir sus obras. Ese es el tema principal, ¿cierto? Oraciones secundarias. Estas oraciones secundarias, que son todas estas del centro, permiten ahondar un poco más en lo que ya se dijo, es decir, redundar, volverlo a decir, decirlo con otras palabras, dar algunos ejemplos. Eso permite, ¿cierto? Y esto permite cerrar el párrafo, lo que está con naranja, ¿cierto? Permite cerrarlo con un ejemplo para darle fuerza a esto, ¿cierto? Yo puedo decir, los niños son muy inteligentes. Está comprobado que los niños son inteligentes, pero ¿cómo está comprobado? De un ejemplo puntual, donde se midió la inteligencia de los niños, se comprobó que los niños son más inteligentes de lo que se creía. Entonces ahí hay una prueba fehaciente, un ejemplo que permite sostener el argumento de lo que estoy diciendo arriba. Esa es la construcción de un párrafo. Finalmente tenemos el tamaño. Se sugiere que el párrafo sea corto, como este que está acá, para que no distraiga mucho al lector. Un párrafo de una hoja completa pues no lo lee nadie, se vuelve tedioso, se vuelve como tenso, como cansón. En cambio, párrafos cortos la gente más fácil lo lee. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Cuando decimos tipo de texto nos referimos a narrativo, argumentativo, al explicativo expositivo, ¿sí? A diferentes tipos de textos, porque no es lo mismo que yo haga un manual para que la gente sepa cómo manejar un computador que tiene párrafos sumamente grandes, a que yo escriba un mito que tiene párrafos relativamente cortos. Es diferente. Entonces todo depende de la intención que queramos comunicar. Y aparte de eso, un párrafo demasiado largo, lo que les decía ahorita, fatiga al lector, lo cansa y presenta riesgo de que se rompa la unidad, como lo veíamos acá. Acá está un párrafo totalmente unido, pero si yo sigo agregando ideas, si sigo agregando oraciones, puede que no termine diciendo lo mismo, como cuando hablábamos de irse por las ramas. Si yo sigo agregando ideas y sigo agregando oraciones, puede que me vaya por las ramas y no quede claro lo que quiero decir. Esa es como la estructura del párrafo. Es supremamente importante que lo comprendamos para la construcción del día 3, que es el texto narrativo que quiero que construyamos. Finalmente, chicos, quiero darles un ejemplo de cómo se construye un texto. Siempre hablamos de la estructura y siempre lo hemos hecho. Siempre se va a hacer y es más fácil así. He dicho, enfrentarse a la hoja en blanco es lo más difícil que hay. Entonces uno lo que hace es tener un título, digamos en este caso el texto creativo. Voy a hablar de los sueños y pienso en los párrafos. Digo, voy a hacer 4 párrafos. En el párrafo 1 voy a hablar de un niño que se quedó sin sueños, ¿cierto? Entonces esa sería mi idea para el párrafo 1.
Un párrafo 2 que sea el niño quiere comprar sueños. El niño quiere comprar sueños y no tiene plata, no tiene dinero. ¿Cierto? Que vendría a ser el nudo. Lo que siempre hemos dicho en nuestros textos. Esa sería la introducción. Un párrafo 3 que vendría a ser un vendedor le ofrece sueños de mala calidad. Y un párrafo 4 que diga el niño tiene pesadillas. Ahí está estructurado, ¿cierto? Acá viene otra parte del nudo, ¿cierto? O digamos que se presenta el villano, que es como se presenta el villano. Y acá el niño tiene pesadillas. Entonces, sin embargo, un párrafo 5 que diga y entonces un párrafo 5 que sería el desenlace, cuando el niño despierta y se da cuenta que los sueños y las pesadillas son valiosas para las personas. Ese sería el desenlace. Ahí está, esa es la estructura de un cuento, por así decirlo. ¿Sí? Está estructurado en párrafos. Yo podría estructurarlo en párrafo 1 y 2 en inicio, párrafo 3 y 4 el nudo, párrafo 5 y 6 el villano va ganando y párrafo 7 y 8 desenlace. Podría ser así. Y entonces ahí es donde uno empieza a jugar con todo esto, con la creación de textos y con la estructura del mismo. Eso es un poco para que entendamos la importancia de los párrafos y de ver la escritura como una construcción constante. Un escritor no se sienta y de la nada saca un texto como 100 años de soledad con Gabriel García Márquez, sino que es un proceso en el que él escribe, vuelve y lee, cambia cosas que no le gustan, mira sus párrafos, elimina algunos, hay otros que tiene que reformular y hay párrafos que sí le gustan a uno como quedan y dice este párrafo está perfecto, lo voy a dejar así. Y es un proceso constante de lectura y escritura, lectura y escritura. Ese es el proceso de escritura y por eso es importante entender los párrafos y las categorías gramaticales.